En el tapiz intrincado de la existencia, nos encontramos inmersos en una búsqueda constante de significado y propósito. En este viaje, tropezamos con antiguas enseñanzas que actúan como faros luminosos, guiándonos hacia una comprensión más profunda de la vida y la conexión divina. En el video que estás a punto de presenciar, nos sumergiremos en los misteriosos hilos de los 10 mandamientos, una guía espiritual que trasciende las épocas y las culturas. Estas palabras sagradas no son solo un conjunto de reglas, son las claves que desbloquean puertas hacia la plenitud, la compasión y la trascendencia. Acompáñanos en este viaje en el que exploraremos la sabiduría temporal que se esconde detrás de cada precepto, iluminando el camino hacia una vida más rica de significado y conexión espiritual. Prepárate para sumergirte en esta travesía transformadora que puede cambiar la forma en que experimentas la vida. Comencemos. Ahora vamos a iniciar con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Iniciemos nuestro viaje con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Este mandato fundamental trasciende las limitaciones de las palabras, es una llamada a la acción que nos impulsa a abrir nuestros corazones y mentes a la presencia divina en cada aspecto de nuestras vidas. Amar a Dios no solo es un acto de devoción, sino una elección continua de reconocer y honrar la chispa divina que reside en nosotros y en todo lo que nos rodea. Al priorizar este amor, nos alineamos con la esencia divina, encontrando una fortaleza que va más allá de las circunstancias temporales. Enfrentamos desafíos con gracia y gratitud, sabiendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer y aprender. Amar a Dios sobre todas las cosas no implica solo momentos de oración, sino una presencia constante en nuestras vidas diarias. Este amor divino actúa como un faro que guía nuestras elecciones y acciones. Al vivir desde este lugar de amor incondicional, experimentamos una paz que trasciende la comprensión y nos convertimos en canales de benevolencia para el mundo que nos rodea. En esencia, el primer mandamiento nos invita a ser conscientes de nuestra conexión eterna con lo divino y a nutrir esa relación a lo largo de nuestra jornada terrenal. Continuemos este maravilloso recorrido con el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Queridos buscadores de la verdad, avancemos en nuestra exploración de los mandamientos divinos. En este viaje espiritual, el segundo mandamiento emerge como una joya de sabiduría, no tomarás el nombre de Dios en vano. Aunque estas palabras pueden parecer simples, su significado se extiende mucho más allá de una prohibición superficial. Al abordar este mandamiento, se nos recuerda que el nombre de Dios es sagrado. No se trata solo de evitar expresiones vacías o irrespetuosas, es un llamado a reconocer la divinidad en cada palabra que pronunciamos. Cada sonido que forma el nombre de Dios debería resonar con el respeto y la reverencia que merece. Cuando adoptamos este principio en nuestra vida cotidiana, nos convertimos en guardianes de la esencia divina en nuestro discurso. Cada palabra que compartimos se convierte en una oportunidad para reflejar la luz del Creador. Evitar el uso superficial del nombre de Dios nos invita a ser conscientes de nuestra comunicación y a alinearnos con una vibración más elevada. Este mandamiento también nos insta a reconocer la omnipresencia divina en todo momento. Cuando comprendemos que Dios está presente en cada palabra, pensamiento y acción, cultivamos una conexión más profunda con lo divino. Esta conciencia constante nos guía hacia una vida de integridad, donde nuestras palabras reflejan la verdad de nuestro ser interior. Al vivir de acuerdo con el segundo mandamiento, nos convertimos en embajadores de la verdad divina. Nuestro discurso se convierte en una herramienta para inspirar, elevar y sanar. Cada palabra pronunciada con respeto hacia lo sagrado se convierte en una oración, una expresión de nuestra unidad con la fuente de toda creación. Adentrémonos en lo más profundo del tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Amados compañeros de viaje, ahora nos sumergiremos en el tercer mandamiento, santificarás las fiestas.
Este precepto nos llama a reservar momentos especiales para celebrar la vida, la creación y nuestra conexión con lo divino. No se trata simplemente de observar días festivos, es una invitación a infundir cada día con la esencia sagrada que fluye a través de nuestras existencias. En este mandamiento, descubrimos la importancia de la celebración consciente. Cada fiesta se convierte en un recordatorio de la abundancia divina que se nos ofrece continuamente. Al santificar estas ocasiones, reconocemos la presencia de lo sagrado en cada experiencia y nos abrimos a la gratitud por la vida misma. Santificar las fiestas no implica solo rituales externos, es una llamada a despertar la alegría interna que reside en nuestro ser. Al conectar con la esencia festiva, elevamos nuestras vibraciones y creamos un espacio para la renovación espiritual. La celebración consciente nos conecta con el gozo profundo que emana de la conexión con lo divino y nos permite compartir esa alegría con los demás. Este mandamiento también nos recuerda la importancia de la pausa y la reflexión. Al santificar las fiestas, nos alejamos temporalmente de las preocupaciones cotidianas para conectarnos más plenamente con el propósito de nuestra existencia. Cada celebración se convierte en un portal hacia la comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra relación con lo divino. Al integrar el tercer mandamiento en nuestras vidas, nos convertimos en maestros de la celebración consciente. Cada día se convierte en una oportunidad para reconocer la presencia divina en las pequeñas alegrías y en los momentos aparentemente mundanos. A través de esta práctica, aprendemos a vivir en un estado constante de agradecimiento y reconocimiento de la abundancia que nos rodea. Sigamos navegando hacia el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Queridos buscadores de la verdad, adentrémonos ahora en el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Estas palabras encierran una profunda sabiduría que va más allá de la obediencia filial, nos guía hacia una comprensión más profunda de nuestras conexiones familiares y la importancia de honrar nuestras raíces. Este mandamiento nos insta a reconocer el valor de aquellos que nos dieron la vida y nos guiaron en nuestros primeros pasos. Al honrar a nuestros padres, no solo estamos expresando gratitud por el regalo de la existencia, sino que también estamos conectándonos con la cadena generacional que nos precede. Honrar a nuestros padres no significa idealizar sus acciones ni justificar sus errores. Más bien, es un llamado a comprender y perdonar, reconociendo que cada generación lleva consigo sus desafíos y aprendizajes. Este acto de honra nos conecta con el flujo continuo de la vida y nos ayuda a sanar cualquier discordia que pueda existir en nuestras relaciones familiares. Además, el cuarto mandamiento nos invita a reconocer que, de alguna manera, todos somos padres y madres. Nuestras acciones y palabras afectan a quienes nos rodean, y cada interacción deja una impresión duradera. Al comprender esto, nos convertimos en cuidadores conscientes de la energía que transmitimos a las generaciones futuras. Honrar a nuestros padres también implica reconocer la conexión con la Gran Madre y el Gran Padre, las fuerzas cósmicas que nos han dado vida. En este acto de honra, nos alineamos con el principio fundamental de la gratitud y reconocemos que somos parte de una vasta red de relaciones, tanto terrenales como celestiales. Al adoptar el cuarto mandamiento en nuestras vidas, nos convertimos en arquitectos conscientes de la historia familiar. Cada gesto de amor y respeto hacia nuestros padres es una semilla que siembra la armonía y la conexión en el tejido de nuestras vidas y en las generaciones futuras. Continuemos con el quinto mandamiento: no matarás. Queridos compañeros de viaje, prosigamos con la exploración de los mandamientos divinos sumergiéndonos en el quinto precepto: no matarás. Estas palabras, aparentemente simples, encierran un llamado profundo a respetar y preservar la vida en todas sus formas. En el corazón de este mandamiento yace el reconocimiento de la sacralidad de la existencia. No matar no solo se refiere a la prohibición del acto físico de quitar la vida,
sino que se extiende a nuestras acciones, palabras y pensamientos cotidianos. Nos insta a cultivar una conciencia que valore y nutra la vida en lugar de destruirla. Este mandamiento también nos llama a reflexionar sobre la violencia en sus múltiples formas. Más allá del acto extremo de quitar la vida, nos invita a examinar cómo contribuimos a la violencia con nuestras palabras hirientes, nuestras acciones impulsivas y nuestros pensamientos negativos. Al hacerlo, nos convertimos en artífices de la paz y la armonía. No matarás nos recuerda que, al respetar la vida, nos alineamos con una fuerza cósmica que anima todo el universo. Cada ser, desde el más pequeño hasta el más grande, contribuye a la danza eterna de la creación. Al reconocer esta interconexión, nos convertimos en guardianes de la vida y promotores de la compasión. Este mandamiento también aborda el cultivo de la paz interior. No solo se trata de evitar la violencia hacia los demás, sino también de cultivar la paz en nuestros propios corazones. Al liberarnos de la ira y el resentimiento, creamos un espacio para la compasión y la comprensión mutua. Al adoptar el quinto mandamiento en nuestras vidas, nos convertimos en defensores de la vida en todas sus expresiones. Cada elección que hacemos, desde la alimentación hasta nuestras interacciones diarias, se convierte en un acto consciente de preservar y honrar la maravilla de la existencia. Vamos directo hacia el sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Amados compañeros, en este viaje de autodescubrimiento, adentrémonos en el sexto mandamiento: no cometerás adulterio. En estas palabras resonantes, encontramos un llamado a la pureza en nuestras relaciones y a la integridad en nuestras interacciones. Este mandamiento no se limita a una advertencia contra la infidelidad física, también aborda la fidelidad emocional y espiritual. Al adoptar este precepto, nos comprometemos a honrar las conexiones que compartimos con los demás, ya sea en amistad, amor romántico o asociaciones familiares. No cometerás adulterio nos llama a examinar nuestras motivaciones y deseos más profundos. Nos invita a cultivar la claridad en nuestras relaciones, asegurándonos de que cada conexión esté basada en la autenticidad y el respeto mutuo. Al hacerlo, contribuimos a crear un tejido de relaciones sólidas y nutritivas en nuestra vida. Este mandamiento también nos insta a comprender la importancia de la lealtad y la confianza en nuestras relaciones. Al comprometernos con la fidelidad, nos convertimos en guardianes de la confianza, construyendo puentes de conexión genuina entre nosotros y aquellos que nos rodean. En la fidelidad, encontramos la base para relaciones saludables y duraderas. No cometerás adulterio también nos llama a la autorreflexión. Al explorar nuestras propias motivaciones y deseos, podemos identificar y transformar patrones que podrían socavar la salud de nuestras relaciones. En este proceso, nos convertimos en arquitectos conscientes de la calidad de nuestras conexiones emocionales. Al adoptar el sexto mandamiento en nuestras vidas, nos convertimos en embajadores del amor auténtico y la fidelidad. Cada elección que hacemos en nuestras relaciones se convierte en un acto consciente de preservar y honrar el vínculo sagrado que compartimos con los demás. Continuemos nuestro recorrido por el séptimo mandamiento: no hurtarás. Queridos compañeros, en esta travesía espiritual, dirijamos ahora nuestra atención al séptimo mandamiento: no hurtarás. Estas palabras resuenan con la invitación a la honestidad y la rectitud en nuestras interacciones materiales y emocionales. El mandamiento va más allá de la prohibición del robo físico. Nos llama a examinar la forma en que manejamos las posesiones, el tiempo y la energía. Al adoptar este precepto, nos comprometemos a ser custodios responsables de lo que nos ha sido confiado, ya sea material o espiritual. No hurtarás nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad en nuestras vidas. Al elegir la integridad en nuestras acciones, construimos un fundamento sólido para nuestras relaciones y contribuimos a la creación de un entorno basado en la confianza mutua.
La honestidad nos libera de la carga de la decepción y nos permite vivir con transparencia y autenticidad. Este mandamiento también nos llama a examinar cómo utilizamos nuestros recursos personales y colectivos. Nos insta a ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan no solo nuestras vidas, sino también la comunidad más amplia. Al practicar la no apropiación indebida, contribuimos a la creación de un mundo donde cada individuo tiene acceso a lo que necesita para florecer. No hurtarás también nos lleva a explorar la raíz de nuestros deseos y necesidades. Nos invita a cuestionar la cultura del consumismo desenfrenado y a cultivar una actitud de satisfacción y agradecimiento por lo que ya poseemos. En este proceso, nos liberamos de la trampa de la codicia y abrazamos una vida de plenitud y satisfacción interior. Al adoptar el séptimo mandamiento en nuestras vidas, nos convertimos en administradores conscientes de los recursos que nos han sido confiados. Cada elección que hacemos, desde cómo manejamos nuestras posesiones hasta cómo compartimos con los demás, se convierte en un acto consciente de preservar y honrar la riqueza que fluye a través de nuestras vidas. Ahora continuemos con el octavo mandamiento: no darás falso testimonio ni mentirás. Queridos buscadores de la verdad, avanzamos ahora hacia el octavo mandamiento: no darás falso testimonio ni mentirás. Estas palabras nos guían hacia la sinceridad y la honestidad en nuestras palabras y acciones, creando una base de confianza y autenticidad en nuestras vidas. Este mandamiento no se limita a la prohibición de la mentira directa. Nos llama a examinar la calidad de nuestras comunicaciones y a ser conscientes de cómo nuestras palabras pueden influir en los demás. Al adoptar este precepto, nos comprometemos a construir un mundo basado en la verdad y el respeto mutuo. No darás falso testimonio ni mentirás nos invita a reflexionar sobre la importancia de la integridad en nuestra comunicación. Al elegir la sinceridad en nuestras interacciones, contribuimos a la creación de relaciones fundamentadas en la confianza y la comprensión mutua. La honestidad nos libera de las cadenas de la desconfianza y nos permite vivir con autenticidad. Este mandamiento también nos llama a examinar la calidad de nuestros pensamientos. Nos insta a ser conscientes de cómo nuestras creencias y percepciones pueden influir en la forma en que nos expresamos. Al practicar la no falsedad en nuestra mente, cultivamos una actitud de claridad y discernimiento. No darás falso testimonio ni mentirás también nos lleva a explorar la compasión en nuestras comunicaciones. Nos invita a ser conscientes de cómo nuestras palabras pueden afectar emocionalmente a los demás y a expresarnos desde un lugar de amor y respeto. En este proceso, nos convertimos en constructores de puentes, conectando corazones a través de la autenticidad y la comprensión. Al adoptar el octavo mandamiento en nuestras vidas, nos convertimos en guardianes de la verdad y defensores de la comunicación clara y abierta. Cada palabra que compartimos, tanto con nosotros mismos como con los demás, se convierte en un acto consciente de preservar y honrar la esencia de la verdad. Pasemos al noveno mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amados compañeros, en esta travesía espiritual, ingresamos al noveno mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras nos llevan a explorar la virtud de la satisfacción y la gratitud, liberándonos de la trampa de la envidia y la codicia. Este mandamiento no solo prohíbe la envidia de las posesiones materiales de los demás, sino que también aborda la codicia emocional y espiritual. Nos llama a cultivar una actitud de satisfacción y a apreciar la singularidad de nuestras vidas y experiencias. Al adoptar este precepto, nos comprometemos a construir una sociedad basada en el respeto por la propiedad y el espacio personal de los demás. No codiciarás la casa de tu prójimo,
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo nos insta a reflexionar sobre la importancia de la gratitud en nuestras vidas. Al elegir la satisfacción con lo que tenemos, contribuimos a la creación de un mundo en el que cada individuo se regocije en su propia bendición única. La gratitud nos libera de la insatisfacción constante y nos permite vivir con plenitud y aprecio por la vida que hemos sido bendecidos de vivir. Este mandamiento también nos llama a examinar la calidad de nuestras relaciones. Nos invita a ser conscientes de cómo nuestras expectativas y deseos pueden influir en la forma en que nos relacionamos con los demás. Al practicar la no codicia en nuestras conexiones, cultivamos una actitud de respeto y aceptación mutua. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo también nos lleva a explorar la alegría compartida. Nos insta a celebrar el éxito y la felicidad de los demás en lugar de sentir envidia. En este proceso, nos convertimos en constructores de una comunidad que se apoya mutuamente y encuentra alegría en el bienestar de cada individuo. Al adoptar el 9º mandamiento en nuestras vidas, nos convertimos en embajadores de la satisfacción y la gratitud. Cada elección que hacemos, desde cómo apreciamos nuestras posesiones hasta cómo celebramos el éxito de los demás, se convierte en un acto consciente de preservar y honrar la plenitud que fluye a través de nuestras vidas. Vamos directo al 10º mandamiento: no desearás la casa de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Queridos buscadores de la verdad, exploramos ahora el 10º mandamiento: no desearás la casa de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras nos instan a profundizar en la virtud de la contención, liberándonos del deseo desenfrenado y cultivando la paz interior. Este mandamiento va más allá de la prohibición de actuar sobre los deseos indebidos, nos llama a examinar la raíz de nuestros anhelos y a practicar la contención en nuestras aspiraciones. Al adoptar este precepto, nos comprometemos a construir una sociedad en la que cada individuo encuentre satisfacción y propósito en su propio camino único. No desearás la casa de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autodisciplina en nuestras vidas. Al elegir la contención en nuestros deseos, contribuimos a la creación de un mundo en el que cada individuo se regocije en sus propias bendiciones y encuentre satisfacción en el viaje que ha emprendido. Este mandamiento también nos llama a examinar la calidad de nuestra gratificación personal. Nos invita a ser conscientes de cómo nuestros deseos pueden afectar no solo nuestras vidas, sino también la armonía de la comunidad en la que vivimos. Al practicar la no codicia en nuestras aspiraciones, cultivamos una actitud de respeto y consideración por los demás. No desearás la casa de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo también nos lleva a explorar la aceptación y la alegría en nuestras vidas. Nos insta a encontrar satisfacción en lo que tenemos en lugar de centrarnos en lo que falta. En este proceso, nos liberamos de la espiral de la insatisfacción constante y nos permitimos vivir con plenitud y aprecio por el presente. Al adoptar el 10º mandamiento en nuestras vidas, nos convertimos en embajadores de la contención y la paz interior. Cada elección que hacemos, desde cómo manejamos nuestros deseos hasta cómo encontramos satisfacción en nuestras vidas, se convierte en un acto consciente de preservar y honrar la riqueza interior que fluye a través de nosotros. Es importante saber que así como ama Dios al mundo, debes amar al prójimo como a ti mismo. Queridos buscadores de la verdad, nos adentramos en amar a tu prójimo como a ti mismo.
Estas palabras resplandecen como un faro de luz, guiándonos hacia la esencia misma de la compasión y la conexión humana. Este mandamiento nos llama a trascender las barreras que separan a las almas y a reconocer la unidad fundamental que compartimos como seres humanos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos implica ver el reflejo divino en cada individuo y tratar a los demás con la misma compasión y respeto con los que deseamos ser tratados. Al adoptar este precepto, nos embarcamos en un viaje de servicio desinteresado y amor altruista. Amar a nuestro prójimo no solo significa ofrecer ayuda cuando se necesita, sino también crear un espacio de apoyo y comprensión mutua. En este acto de amor, construimos puentes que conectan corazones y trascienden las diferencias superficiales. Ama a tu prójimo como a ti mismo nos insta a cultivar la empatía y la compasión. Al ponerse en el lugar del otro, desarrollamos una comprensión más profunda de las alegrías y desafíos que enfrenta cada ser humano. Este acto de empatía nos conecta a nivel humano, permitiéndonos construir relaciones basadas en la comprensión mutua. Este mandamiento también nos llama a reconocer que amarnos a nosotros mismos es un paso fundamental para amar a los demás. Al cultivar el amor propio y la aceptación, creamos un espacio desde el cual podemos irradiar amor hacia el mundo. Este acto de amor propio no es egoísta, sino esencial para construir una base sólida desde la cual podemos ofrecer amor y apoyo a los demás. Al adoptar el 11º mandamiento en nuestras vidas, nos convertimos en embajadores del amor incondicional. Cada elección que hacemos, desde cómo tratamos a nuestros amigos y familiares hasta cómo interactuamos con desconocidos, se convierte en un acto consciente de preservar y honrar la unidad esencial que compartimos como seres humanos. Amar al prójimo como a uno mismo no es solo una sugerencia, es una enseñanza fundamental que abraza la esencia misma de la vida espiritual. Este precepto nos llama a trascender el ego y a reconocer que la verdadera dicha se encuentra en el bienestar compartido. Cuando extendemos el amor que sentimos por nosotros mismos hacia los demás, creamos un tejido de relaciones que nutre el alma colectiva de la humanidad. Este mandamiento también nos insta a superar las divisiones artificiales que creamos entre nosotros. No importa el color de la piel, la religión, la nacionalidad o cualquier otra diferencia externa. El llamado es a ver más allá de estas distinciones superficiales y conectar con la esencia divina que reside en cada ser humano. En este acto de unidad, construimos un mundo más compasivo y equitativo. Amar al prójimo como a uno mismo también implica la aceptación y la tolerancia. Reconocemos que cada persona está en un viaje único con sus propias experiencias y desafíos. Al abrazar esta diversidad, creamos un espacio en el que cada individuo se siente valorado y respetado por quien es. Este mandamiento también nos llama a ser agentes de cambio en el mundo. Al amar a nuestro prójimo, nos comprometemos a actuar para aliviar el sufrimiento y construir un mundo más justo y compasivo. Este acto de servicio desinteresado se convierte en un testimonio vivo de nuestro compromiso con los principios espirituales que hemos explorado a lo largo de estos mandamientos divinos. Al adoptar el 12º mandamiento en nuestras vidas, nos convertimos en catalizadores del cambio positivo. Cada elección que hacemos, desde cómo tratamos a los demás hasta cómo contribuimos a la comunidad, se convierte en un acto consciente de preservar y honrar la red de relaciones que nos conecta a todos como hermanos y hermanas en este viaje llamado vida. Concluimos así nuestra exploración de los 12 mandamientos, una guía sagrada que nos invita a vivir con amor, compasión y sabiduría. ¿Te gustaría que comparta alguna reflexión adicional o que continúe explorando algún aspecto específico? Ahora quiero que conozcas estas reflexiones finales y cómo aplicar la práctica de los mandamientos en la vida diaria. Queridos buscadores de la verdad, llegamos al final de nuestra exploración de los 12 mandamientos, una travesía espiritual que nos ha llevado a las profundidades de la comprensión divina y la conducta ética. Antes de concluir,
permítanme compartir algunas reflexiones finales y sugerencias prácticas sobre cómo integrar estos principios en nuestra vida diaria. La unidad de los mandamientos. A medida que exploramos cada mandamiento, notamos que todos están interconectados y se complementan entre sí. No son reglas aisladas, sino partes de un todo coherente. La esencia de estos mandamientos es vivir con amor, compasión y respeto, construyendo un camino que nos lleve hacia una vida significativa y trascendental. La importancia de la práctica diaria. La teoría sin práctica es como una semilla que nunca germina. Para integrar verdaderamente estos mandamientos en nuestra vida, es esencial practicarlos en nuestras interacciones diarias. Sea mostrando amor a nuestros seres queridos, siendo honestos en nuestras palabras o practicando la empatía y la compasión, cada pequeño acto cuenta. La reflexión constante. La espiritualidad no es estática, es un viaje dinámico. Tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestra conducta diaria y evaluar cómo estamos aplicando estos principios nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. La autoevaluación sincera nos permite ajustar y crecer en nuestra búsqueda espiritual. La comunidad y el apoyo mutuo. Compartir nuestras experiencias y desafíos con otros buscadores de la verdad puede ser enriquecedor. Formar parte de una comunidad que comparte valores similares nos brinda apoyo y nos inspira a seguir adelante en nuestro viaje espiritual. La paciencia y la comprensión. Nadie es perfecto, y el camino espiritual está lleno de altibajos. Practicar la paciencia y la comprensión hacia nosotros mismos y los demás es crucial. Aceptar que estamos en constante crecimiento y aprendizaje nos permite avanzar con gracia y humildad. En resumen, estos mandamientos no son restricciones, sino guías para vivir una vida plena y significativa. Al incorporar el amor, la compasión y la sabiduría en nuestras vidas diarias, construimos un puente hacia la espiritualidad práctica y trascendental. En este fascinante recorrido a través de los 10 mandamientos, hemos explorado las profundidades de la espiritualidad y la guía divina. Cada palabra resonó como un eco atemporal, recordándonos la importancia de vivir con amor, compasión y sabiduría. Tu reflexión es valiosa para nosotros. Queremos saber cómo estas enseñanzas resuenan contigo, cómo han tocado tu corazón y han influido en tu perspectiva. Por favor, comparte tus pensamientos en la caja de comentarios, tu voz es fundamental en nuestra comunidad. Si este video ha dejado una impresión en tu alma, te invitamos a expresar tu aprecio dando un like. Tu interacción contribuye a que este mensaje alcance a más almas sedientas de sabiduría y amor. No te olvides de unirte a nuestra creciente familia suscribiéndote al canal. Al hacerlo, te aseguras de no perderte futuros viajes espirituales que puedan inspirar y transformar tu vida. Finalmente, si sientes que alguien que conoces podría beneficiarse de estas enseñanzas, comparte este contenido con ellos. Juntos, podemos construir puentes hacia una vida más rica y significativa. Gracias por ser parte de esta comunidad de búsqueda espiritual. Que la luz y la paz guíen tu camino siempre. Hasta nuestro próximo encuentro. Estrella brillante.